Buenos días a todos los hermanos. Comenzamos con una clase más de nuestra escuela bíblica en el capítulo 8 de Cristo el Mediador. Vamos terminando el párrafo 3, hablando de Jesucristo, nuestro Señor, y sus dos naturalezas. Jesucristo es el Señor y todo lo que ha hecho, ha dado testimonio. Lo último que vimos, Jesucristo mismo testificó de Él. Su Padre, Dios el Padre, testificó de Él. Las multitudes testificaron de Él. Eso es lo que habíamos visto. Luego vimos la deidad de Jesús y eso yo les pedí que tuvieran presentes los versículos, porque eso no lo van a encontrar en la declaración de fe. Y estos versículos son importantes, son una base que afirman bíblicamente, respaldan bíblicamente acerca de lo que nosotros creemos que es la deidad de nuestro Señor Jesucristo, porque la Biblia así lo dice. Entonces, estos versículos son base y después hay muchos otros versículos más que directa o indirectamente le asignan a Dios esta característica tan particular que es su deidad, su total deidad, la cual no dejó al hacerse hombre, sino que dijimos que Jesucristo, al hacerse hombre, lo que había hecho es una especie de recubrir o cubrirse con un manto de carnalidad. Entiéndase bien el término carnalidad como parecerse a nosotros humanamente, pero no dejó de ser Dios y tampoco mezcló sus dos naturalezas, sino que prevaleció en Él siempre la naturaleza humana en todo su ministerio, de principio a fin, y su naturaleza divina trabajaron juntas, sí, pero no se mezclaron jamás. Hasta ahí habíamos visto y habíamos leído como último versículo, segunda de Pedro 1:1, que dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Pedro lo nombra como Dios y Salvador, las dos cosas. No voy a entrar a desarrollar porque ya lo vimos, no quiero entrar en eso, vamos a avanzar. Y ahora sí vamos a analizar estas referencias bíblicas que apoyan este párrafo 3 de la declaración de fe, que dice: el Señor Jesús, en su naturaleza humana, así unida a la divina en la persona del Hijo, fue santificado y ungido con el Espíritu Santo sin medida, teniendo en sí todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, en quien agradó al Padre que habitase toda plenitud, a fin de que, siendo santo, inocente y sin mancha y lleno de gracia y de verdad, fuese completamente apto para desempeñar el oficio de mediador y fiador, el cual no tomó por sí mismo, sino que fue llamado para él mismo por su Padre, quien también puso en sus manos todo poder y juicio y le ordenó que lo cumpliera. Eso es lo que dice nuestra declaración de fe. Ahora yo quería, dentro de todos los versículos que hay de referencia, comenzar por Colosenses 1:19, que ustedes lo tienen como referencia en su declaración de fe, y Colosenses 2:3, que dicen, Colosenses 1:19 dice: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, como nos dice nuestra declaración de fe. Y el Colosenses 2:3 dice: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ahora, como siempre está presente la herejía cuando se levanta la iglesia de Cristo, se levanta paralelamente siempre la obra de Satanás para
ir en contra de esto. Y el término toda plenitud, precisamente, de Colosenses 1:19 es una frase que pudieron utilizar estos que promulgaban la herejía en Colosas para aludir a poderes y atributos divinos que, según creían ellos, estaban divididos en varias emanaciones. Esto es paganismo puro. Pablo refutó estas ideas del misticismo pagano al afirmar que la plenitud de la deidad, todos los poderes y atributos divinos no estaban repartidos en seres creados. Todos los atributos divinos no estaban repartidos en seres creados, sino que habitaban plenamente y únicamente en Cristo Jesús. Los falsos maestros afirmaban que poseían una sabiduría secreta, es decir, que introducían pensamientos ocultistas de adivinación y esotéricos, y decían poseer esta sabiduría secreta y un conocimiento trascendente que solo estaba disponible para una élite especial, una élite elegida. Cualquier parecido con el tarot y todos estos adivinos y agoreros que andan actualmente no es casualidad, porque esto en el tiempo se perpetuó y llega hasta nuestros días y no cesará hasta el día que venga el Señor, ¿no? Pablo declaró que toda la riqueza de la verdad necesaria para la salvación, que es lo que nos importa, es lo importante porque es el fin por el cual Cristo se hizo hombre, toda la riqueza de la verdad necesaria para la salvación, la santificación y la glorificación se hallan en Jesucristo, quien es Dios revelado. Jesucristo es Dios revelado. Como le dijo a Felipe, Felipe, tanto tiempo hace que estoy entre vosotros y me dices que te muestre al Padre. Jesucristo es la imagen del Padre. Jesucristo en esencia es Dios y en carne y hueso, como Él lo definió, es el Hijo del Hombre, es la representación de Dios hecho hombre. Luego tenemos Hebreos 7, 22 y 26 que dicen: por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. O sea que había un pacto anterior y este que trajo Jesús cuando estuvo aquí en su ministerio fue un mejor pacto, el pacto de gracia. 7:26 dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Es curioso que el escritor de Hebreos diga apartado de los pecadores, porque Jesucristo vino a los pecadores, estuvo con los pecadores, comía con los pecadores. Pero estaba, como les decía siempre, desde que vimos la naturaleza de Cristo y la naturaleza de Dios, que Dios, si bien es creador y sustentador de su creación, es totalmente apartado de ella, no se mezcla, no se junta con ella, no se junta con su creación. Este versículo de Juan 1:14, que dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, es hermoso y lleno de significado. Identifica la singular doble naturaleza de Cristo. Nuestro Señor como Dios es increado y eternamente existente, pero en cumplimiento del pacto eterno de redención fue hecho como nosotros. Un ser de carne y hueso que revestía, por decirlo de alguna manera, su completa deidad, como le decía recién. Las palabras fue hecho que emplea Juan confirma que Cristo adoptó la naturaleza humana. Este hecho es a la vez que maravilloso, algo incomprensible, ya que en un propio ser hasta la cruz cohabitaron la eternidad
y todos los atributos de Dios junto a la finitud y limitaciones humanas, dentro de las cuales la más importante fue la muerte. Dios no puede morir, pero Jesucristo hombre sí. Sin embargo, y debo repetir esta verdad, en su encarnación el Verbo no dejó nunca de ser Dios. Fue el Verbo que estaba con Dios y ese Verbo era Dios, dice Juan. Nunca dejó de serlo, sino que se volvió en semejanza a nosotros. Después Juan nos dice que habitó. Esta es una palabra curiosa porque en el griego el significado literal de esa palabra es montar un tabernáculo. Sería montar un tabernáculo, o sea, traducido a un verbo sería el verbo tabernaculear, un verbo que no estamos acostumbrados a escuchar, es algo, una palabra rara, pero es algo así. Jesucristo tabernaculeó entre nosotros, Él estuvo entre nosotros, habitó entre nosotros. ¿Y cómo es que vimos su gloria? Tal vez se pregunte alguno, pues aunque su deidad pudo haber sido velada por su encarnación, y de hecho así fue, los discípulos vieron los fulgores de su gloria, por ejemplo, en la transfiguración, en el monte de la transfiguración, eso lo leemos en Mateo 17, 1 y 2. 6 días después, dice la Escritura, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Ahora bien, la contemplación de la gloria de Cristo no solo fue visible, sino también fue algo espiritual. Ellos lo vieron desplegar los atributos o características propias de un Dios. Gracia, bondad, misericordia, sabiduría, verdad, poderes sobrenaturales, etc. No solo de un Dios, sino del único Dios vivo y verdadero, tengo que aclarar, porque no es solo un Dios, así nomás. Y así lo registran los evangelios. Verdaderamente es una gloria como la del Padre, ya que ellos son uno en naturaleza esencial. Jesucristo y el Padre son uno en naturaleza esencial, en esencia son uno, al igual que el Espíritu Santo. Otra referencia bíblica es Hechos 10:38 que tenemos ahí, que dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Esto habla del inicio del ministerio de Jesús. Ahora vamos al párrafo 4, el párrafo siguiente, lo leo, de la declaración de fe. Dice, el Señor Jesús asumió de muy buena voluntad este oficio. Les quiero hacer un paréntesis, si hay alguna pregunta, alguna duda, levantan la mano y bueno, no sé si tiene que venir el micrófono y pueden hacerla, ¿no? Porque por ahí avanzamos, vamos, yo avanzo nomás y si no hay ninguna pregunta, supongo que está todo comprendido. El Señor Jesús asumió de muy buena voluntad este oficio y para desempeñarlo nació bajo la ley, la cual cumplió perfectamente y sufrió el castigo que nos correspondía a nosotros, el cual deberíamos haber llevado y sufrido, siendo hecho pecado y maldición por nosotros, soportando las más terribles aflicciones en su alma y los más dolorosos sufrimientos en su cuerpo. Fue crucificado y murió, y permaneció en el estado de los muertos, aunque sin ver corrupción. Al tercer día resucitó de entre los muertos con el mismo cuerpo en que sufrió, con el cual también ascendió al cielo, y allí está sentado a la diestra de su Padre intercediendo.
y regresará para juzgar a los hombres y a los ángeles al final del mundo. Amén a esto último. Eso dice la declaración de fe. Entonces tenemos referencia del Salmo 40, 7 y 8, que ya lo vimos, así que me voy a centrar en Hebreos 10, 5 al 10. Hebreos 10, del 5 al 10. Ya habíamos comentado este Salmo 40, así que vamos a analizar Hebreos. En este queda claro que Jesús terminó con los sacrificios del antiguo pacto. Al morir en la cruz terminó con los sacrificios del antiguo pacto, viéndolo en el plano escatológico, tal como lo anuncia el profeta Daniel en Daniel 9:27, que dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Para nuestra posición reformada, esto es así, ya que Jesús fue el sacrificio final y perfecto por el pecado de todo el pueblo de Dios. Y lo vemos confirmado en Hebreos 7:27 y 9:11, si quieren anotar y después leerlo. Igual, ya lo habíamos comentado esto, igual vale la aclaración de que esto corresponde a una discusión que no vamos a tener ahora, ya que corresponde a escatología y depende de la posición escatológica que adoptemos para interpretar ¿qué? El Apocalipsis y la profecía que nos llevan a este tema, lo cual dejaremos para otra oportunidad. Solamente les voy a decir que al respecto existen 4 posiciones, que son el preterismo, el historicismo, el futurismo y una posición intermedia entre todas que se llama idealismo. De estas posiciones, parándonos en cada una de estas 4 posiciones, es que podemos analizar la Escritura y la profecía de una manera u otra, viendo Apocalipsis. Hasta ahora continúan, desde hace mucho tiempo, hasta ahora continúan estas 4 posiciones y no se ponen de acuerdo, así que yo no voy a lograr que nos pongamos de acuerdo al respecto, pero sí podemos decir que tomamos una de estas 4 posiciones nosotros como Iglesia Reformada, pero no les voy a decir cuál porque ya lo vamos a ver en un futuro. Lo que le puedo decir que Arcis Prul era de los preteristas moderados, podemos decir, o preteristas parciales, para darles un ejemplo. O sea, esto es simplemente para tener presente que son temas que corresponden a escatología y por el momento exceden a todo lo que estamos estudiando como mediador. Solamente mencionarlo para saber que existen y para saber que podemos interpretarlo de varias maneras y esto no es absolutamente o solamente la verdad la que yo pueda expresar aquí, sino que es una posición que tenemos como iglesia. Segundo, Pablo hace referencia en Gálatas 4:4, que es otro de los versículos, al hecho de que nuestro Señor nació bajo la ley, como dice la declaración de fe. Esto es muy importante porque tiene una gran significancia, ya que dentro del cumplimiento del eterno plan de redención, acuérdese que la venida de Cristo y su encarnación es para cumplir con el plan eterno de redención, ese plan que ideó, que creó Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, y cada uno de ellos adoptó un papel para cumplir, para poder salvar al hombre de su pecado, del pecado en el que cayó Adán. Todo se centra en eso. Todo se centra en eso, por eso todo surge de Génesis 3:15 siempre. De la serpiente, de lo que Dios le dice a la serpiente, anunciando la simiente de la mujer, que sería, ahora sabemos que es Jesucristo, y que iba a aplastar la cabeza de esa serpiente. Todo surge de ahí. Así que la encarnación de Cristo tiene ese cometido únicamente. Ni nada más ni nada menos, ¿no?
Jesucristo mismo lo dijo y lo podemos leer en los pasajes de Mateo 3:15, por ejemplo. Mateo 3:15 dice, pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda la justicia. Entonces le dejó. Esto dicho en el contexto del bautismo de Juan, cuando Jesús se fue a ser bautizado por Juan. Y esto estamos hablando de que Jesús nació bajo la ley, o sea que desde el primer paso, que es el bautismo, Jesús comenzó a cumplir con la ley, aunque no necesitaba hacerlo. Luego Mateo 5:17, Jesucristo mismo dice, no piensen que he venido a anular la ley o los profetas, no he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Le leo la versión NBI. La versión es similar en la Reina Valera, pero no con estas palabras. Yo lo veo más claro en esta versión NBI. Nuestro Señor dejó muy claro que la ley debía ser cumplida. La ley debía ser cumplida a fin de cumplimentar debidamente este plan de redención. Y esto es como una tarea impostergable a sabiendas que nosotros no podíamos cumplir la ley de ninguna manera. El pecado corrompió de tal manera al hombre en todos sus aspectos, en toda la composición de lo que es la persona, intelecto, sentimientos o emociones y voluntad, que es imposible que el hombre pudiera obedecer a Dios perfectamente. Entonces tuvo que venir Jesucristo a hacer esta tarea. Él es quien se encargó de ello, de cumplir todo esto, de principio a fin. Por pura gracia y como resultado obtenemos los beneficios de su justicia ganada en la cruz para nosotros, sus elegidos, y nos es imputado todo esto por la sola fe. Continuamos con la declaración de fe diciendo que por esto el costo para Jesucristo fue espiritual y físicamente muy alto, muy alto. Pero con respecto a la faceta espiritual, la Escritura nos enseña en Mateo 26, 37 y 38 que Jesús, tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y esto nos relata la Biblia en la versión NTV, que él se adelantó un poco más y se inclinó con su rostro a tierra mientras oraba, Padre, si es posible, que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía, lo cual nos dice a las claras que era un momento culminante en su ministerio y especialmente duro, muy especialmente duro. Difícil por las cosas que debía enfrentar que lo sumergieron en un sufrimiento inconmensurable. Como decía antes, en ambos planos, el espiritual y el físico. El primero al hacerse pecado por nosotros, que haría separación con su Padre. Y este es el gran sufrimiento de Cristo. Y el segundo, por la tortura de la crucifixión, sumado a todo el tratamiento previo de burlas, corona de espinas, azotes con el cruel látigo romano, etc. Mientras oraba, relata Lucas 22:44 que llegó a una gran agonía y estando en agonía, dice Lucas, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta tierra. Después del cual, ya estando crucificado, expresó su más profundo dolor. Dice la palabra de Dios, cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
Ahora es imposible para nuestra mente finita y nuestra naturaleza pecadora hacernos una mínima idea de lo que esto significó para Jesucristo. Nosotros podemos hacernos una vaga idea del ver el sufrimiento de Cristo físicamente en una cruz, con todas las herejías que le han hecho, que casi lo mataron, estuvo al borde de la muerte ya por el solo hecho del castigo que recibió de parte de los romanos, un castigo particularmente intenso y desmadrado. Pero no podemos hacernos una verdadera y cabal idea del sufrimiento de Cristo como Dios y hombre a la vez. No podemos hacerlo, porque Jesucristo estuvo siempre durante su existencia y está en comunión con su Padre. Yo me refiero, estaba hasta ese momento y lo sigue estando y lo estará siempre, en comunión con su Padre. Y al adoptar una nueva naturaleza como hombre, esto no cambió, siempre fue así, porque Jesús siempre se levantaba muy de mañana cuando aún era de noche y oraba. Y oraba a cada momento que tenía oportunidad. Por todo oraba y estaba en comunión con su Padre. Imagínense en una relación así que sea separado de su Padre, lo que puede significar. Igual de todas maneras no lo podemos dimensionar nosotros. Pero bueno, es imposible, para nosotros es imposible. Pero finalmente Jesús murió y fue sepultado, como ya vimos, entre los impíos. O sea, hasta último momento fue tal el desprecio que sufrió que fue enterrado entre los impíos, según querían, por ejemplo, la élite de los fariseos. Pero los planes del Padre eran otros y nuestro Señor fue sepultado en una tumba de un rico, no de cualquiera, de José de Arimatea. Y no solo eso, sino que resucitó, o sea que no vio corrupción, provocando una reacción entre los discípulos, una mezcla de desconcierto con incredulidad. Como vemos en el relato de Juan 20, 25 y 27, que dice, le dijeron a Tomás, pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Luego dijo a Tomás, el Señor, versículo 27, pon aquí tu dedo, mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Es un hecho innegable, además de nuestra firme convicción como creyente, que Jesucristo resucitó. Como lo afirma Pablo en 1 Corintios 15, 16, 18, dice Pablo, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperáramos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Esto es la discusión de Pablo con los que no creían en la resurrección, que eran los saduceos. Por tanto, tenemos la certeza de su muerte expiatoria por nosotros, de su sepultura y resurrección, como lo deja escrito Lucas en Hechos 1, versículos 2 al 3. Dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Es decir, que además de presentarse a los discípulos, anduvo por esta tierra 40 días hasta que finalmente ascendió a los cielos.
No se puede negar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, más que por dureza de corazón o por incredulidad, que es un sinónimo. El Señor ascendió a su trono de gloria. Hechos 1, del 9 al 11, dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos, los discípulos, con los ojos puestos en el cielo, en tanto que él se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. Y ascendió en su trono de gloria y está hoy intercediendo por nosotros ante el Padre. Pablo en Romanos 8:34 dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios, el cual también intercede por nosotros. Y en Hebreos 9:24 dice: porque Cristo no entró en el lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. Esto es la versión, la Biblia de las Américas. Pero esa no es toda la historia. No es toda la historia, porque el Señor, según su promesa, volverá, pero esta vez como Rey soberano. Jesucristo, aquel que ascendió al cielo, después de haber hecho toda su obra de redención, volverá como Rey soberano a establecer definitivamente su reino eterno, inaugurado, ¿cuándo? Al triunfar en la cruz. Ahí se inauguró lo que se da a llamar el milenio, el reinado de Cristo por 1000 años. Cristo hoy está reinando, hoy estamos en el milenio, un milenio inaugurado, pero un milenio que aún no está consumado. ¿Cuándo se consumará ese reinado? Cuando Jesucristo vuelva. Cristo va a volver ¿para qué? Va a volver como juez justo para juzgar al mundo entero y a pagar cada uno según sus obras. Esto lo leemos en Mateo 16:27. No es solo mi deseo, sino que la Biblia lo dice. No es mi opinión, sino que Dios lo dice. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. A cada uno según sus obras. Ser un impío, ser un enemigo de Dios y no arrepentirse tiene su costo, su alto costo, tiene su consecuencia irreversible. Pablo también nos enseña en Romanos 14, versículos 9 y 10, que porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. O sea, el estar muerto no te hace zafar de la situación, porque Jesucristo es Señor tanto de los muertos como de los vivos. Es decir, que nuestro Señor es Señor y Rey soberano de todos y cada uno de los que han vivido, desde Adán hasta nuestros días, los cuales desde el primero hasta el último darán cuenta de sus actos en su regreso. Y nosotros también estaremos, pero nosotros sabemos que ya hemos sido justificados, que ya hemos sido redimidos, pero no seremos tratados aparte nosotros. Tenemos un diferente resultado en el juicio. Nosotros ya estamos justificados, seguimos siendo pecadores, pero ya a esa instancia del juicio vamos a estar ya con nuestros cuerpos glorificados y siendo la persona totalmente completa con cuerpo y alma y espíritu, pero justificados. Y
para quienes no se hallará otro lugar más que el fuego eterno es para los impíos. Pero ese juicio lo hará el Señor a su tiempo. Sin duda es una sentencia para que tiemblen los impíos, ya que el Señor, juez justo, por medio de sus ángeles, los juntará y echará al fuego eterno por la eternidad, valga la redundancia. En Mateo 13, 40 y 42, hablando de la parábola de la cizaña y el trigo, dice el Señor: de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirvan de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Aquí hay dos palabras que no voy a explicar, pero que tienen que tomarle ustedes mucha atención. El fin de este siglo, o sea, el fin de este tiempo que conocemos nosotros, que se marca con la llegada de Jesucristo, porque en ese tiempo, cielos nuevos y tierra nueva, en ese tiempo se va a convertir todo en el paraíso mejor que el que tuvo Adán, un paraíso mucho mejor que el que fue el Edén, y ya no habrá impíos, porque el impío será apartado y echado al lago de fuego, y estaremos nada más que los justos, y los justos somos nosotros, los creyentes en Cristo, los que estamos en Cristo. Es algo duro, algo difícil de ver cómo la bondad de Dios se manifiesta en forma suprema, el amor de Dios se manifiesta en forma suprema, pero va a llegar un momento en que este amor será dejado de lado para que Dios aplique su justicia, que no es sin amor tampoco, porque en amor a sus elegidos, en amor a su pueblo que ha sufrido tanto durante este tiempo, por manos de los impíos, de la gente que no quiere a Cristo, Él hará justicia, y esa justicia es justicia divina, no es una justicia que nosotros podamos siquiera ejercer ni pensar, porque de última siempre nos da lástima. Siempre nos da lástima, pero Dios es Dios, Dios no es como nosotros. Dios es justo y es santo y ejecuta todo lo que tiene que ejecutar para que eso no vaya en contra de Él mismo. Por lo demás, Pedro, en 2 de Pedro 2:4 y Judas 6, que son los últimos versículos que tiene la declaración de fe como referencia en este párrafo, dicen prácticamente lo mismo, con las mismas palabras. Voy a leer Judas 6, dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Sin duda que el retorno de nuestro Señor será un día épico, único y glorioso, en el cual sus santos estamos, yo no sé, pero yo por lo menos anhelante, totalmente anhelante del regreso de nuestro Señor Jesucristo. No puedo imaginar un momento más glorioso que ver el cumplimiento de tantas promesas en la persona bendita de nuestro Rey soberano y Señor, al poner orden final y definitivo en este mundo corrupto y caído en pecado. Ese será el día del Señor, el llamado día del Señor por la Biblia, el día del juicio. Hebreos 9:27 dice: de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto, ¿qué? El juicio. No hay duda, la Biblia abunda en esto, no hay duda que habrá un juicio. Y que ese juicio va a ser de manos de un juez justo, ese juez que es nuestro Señor Jesucristo, el Rey, el soberano,
el que hoy está reinando, repito, pero aún su reino no está consumado y se consumará cuando vuelva. Y hay de aquellos que no estén en Cristo cuando Cristo vuelva. Bueno, faltaría el párrafo 5, continuar, hasta aquí el párrafo 4, pero ya son las 9:59, o sea que es hora de dejar aquí y ya comenzamos el párrafo 5 la semana que viene, el domingo que viene, si Dios así lo permite. Así que vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, Rey de la creación, soberano, Señor, y amoroso, Padre, te damos las gracias por tu palabra, gracias por tu enseñanza, Señor. Especialmente gracias por la obra maravillosa que estamos viendo de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque ha hecho algo tan maravilloso, Señor, como es humillarse a tal punto de hacerse hombre semejante a nosotros, humillarse hasta la muerte y muerte de cruz, como dice tu palabra, para poder darnos la justificación sin que nosotros merezcamos absolutamente nada de esto. Y no solo eso, sino que en nuestra cuenta se encuentran acreditados todos los beneficios que Cristo ganó por este hecho irrepetible, este hecho maravilloso que es la redención. Gracias, Señor, te damos, te pedimos tu bendición para este culto de principio a fin y te pedimos que nuestra alabanza y nuestra adoración sean solamente para gloria de tu nombre y siempre sea así, Señor, en agradecimiento a lo que tú has hecho, algo tan maravilloso, tan grande, tan irrepetible, Señor, que no tenemos palabras para expresarlo. Gracias, Padre. Gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.